¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Bruselas, Bélgica, con una entrevista exclusiva con la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en donde estaremos hablando sobre la situación en Europa, en Argentina, en nuestra América Latina y el resto del mundo. Doctora Cristina Fernández de Kirchner, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, muchas gracias. Doctora, ¿cuál es el logro que más le impactó de Europa en esta entrevista y cuál es la asignatura pendiente que más encontró que le falta a Europa en esta gira? En realidad, vamos a empezar por lo que más me impresionó y no positivamente. Lo que más me impresionó y no positivamente, por cierto, es que cuando estuvimos en Grecia, por invitación del propio gobierno griego, pudimos ir a un centro de refugiados. Vos sabés, Jorge, que cuando hago mención a esta visita, siempre me sale primero la palabra campo antes que centro de refugiados. Y yo Como pensaba, campo de concentración. Sí, y yo pensaba, ¿por qué no? Porque en realidad el campo de Leonas, que está en Atenas, más de 2.000 personas, entre niños, mujeres, jóvenes, hombres, iraquíes, afganos, pakistaníes, africanos, sirios. En realidad es un campo, un centro, ¿ves que me sale naturalmente? Bien organizado, la gente era muy amable, uno podía ver, pese a la precariedad de la situación y los relatos que nos hacían, uno podía ver que estarían mejor que en el lugar del cual habían huido. Pero la figura del campo es como que uno la asocia con un lugar que no es elegido por la gente no está ahí por elección, está fundamentalmente como resultado de una huida. Me tocó hablar con una mamá pakistaní, musulmana, chiita, que había tenido que huir porque los sunitas la perseguían, o un iraquí católico, técnico de aires acondicionados. Me detuve frente a su casa container porque estaba llena de imágenes religiosas, con una cruz de Jesucristo. Me llamó la atención, me detuve, él salió, empezamos a hablar, muy cálido, y me explicó que se había ido de Bagdad porque era un técnico en aire acondicionado y por ser católico lo perseguían ferozmente. Ahora, cuando uno vive aquí en Europa, y sucede que cuando uno vive, digamos, en el primer mundo, el fenómeno de los refugiados empieza como cuando estas personas entran en sus fronteras. Es decir, es como una generación espontánea que nace ese fenómeno y hay una desconexión entre la responsabilidad de este mundo. No hay causalidad. Exacto. No hay relación de causalidad. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Ellos son culpables de esos refugiados? Obvio. Cuando salí del centro de refugiados, que había periodismo no solamente griego, sino internacional, esto fue lo que planteé. La necesidad de quienes han provocado esto se hagan cargo de sus responsabilidades, porque los refugiados no están aquí en Atenas o en Europa en general por un fenómeno de la naturaleza, porque hubo una inundación, un terremoto en algún lado y tuvieron que huir. Escapan de guerras, de persecuciones religiosas, de la imposibilidad de desarrollo económico, muchos en sus lugares de origen, pero fundamentalmente por las situaciones bélicas y de persecuciones religiosas que se dan en tantas latitudes, ¿no? Así que me parece que en este sentido Europa no está a la altura de los acontecimientos porque ha tenido restricción ahora para el ingreso de refugiados. Y también esto ha provocado la generación y la aparición de movimientos políticos xenófobos que colocan en los inmigrantes o en los refugiados la causa, la razón de los problemas de falta de empleo o de bajos salarios. Esto ha sido muy bien aprovechado por ciertos sectores de la derecha para enfrentar, como yo digo, a los que tienen un poco más con los que no tienen nada, pero que en definitiva terminan siendo todos en algún momento con un grado de exclusión, ¿no? Usted estuvo hablando en el Parlamento Europeo, justamente a pocos metros de donde estamos ahora, y estuvo hablando como por 2 horas. Y usted dijo, por ejemplo, que Grecia, Portugal, Italia, España, dice, y menos aún Francia. Y casi ahí está un poquito Francia, el tema de la deuda. Exacto, y usted decía, sufren las mismas tensiones porque el nivel de endeudamiento de muchos países es realmente insostenible, dice usted, y lo peor es impagable. Claro, Grecia, Jorge, debe 184% de su PBI. Pensemos, los que le prestaron 184% del PBI a un país
¿piensan que realmente lo puede devolver? Si yo te presto a vos 2 veces la totalidad de tu patrimonio, la totalidad de todos tus ingresos, ¿cómo pienso que me lo vas a devolver? Yo también no soy responsable que te di todo ese dinero, porque para mí debe haber algún momento en que yo hice un muy buen negocio con haberte prestado toda esa plata a vos, pero sabía que vos no me la podías devolver. Entonces creo que es lo que nosotros planteamos cuando se produjo la situación de reestructuración de la deuda externa argentina. O sea, estamos hablando desde un lugar no teórico. Cuando nosotros decimos que es necesario que a un país se le reestructure su deuda y se le permitan crecer, porque si un país no crece, si un país no tiene actividad económica, si sus trabajadores no ganan buenos salarios, si sus comerciantes no pueden vender, si sus industriales no pueden producir, es imposible pagar. Esto lo decimos no desde la teoría, ni desde una cuestión ideológica, lo decimos de la experiencia más concreta que puede tener un país que defaultió la deuda soberana más grande. Todavía no hay un default tan grande como el de Argentina. Argentina defaultió una deuda del 150% de su PBI. Y esto fue en el año 2001. Néstor todavía no había llegado al gobierno. Su esposo. Sí, Kirchner. Kirchner llegó al gobierno el 25 de mayo del año 2003. Y en su primer mensaje en Naciones Unidas, no me voy a olvidar nunca, dijo que los muertos no pagan las deudas. Déjennos vivir y crecer para pagar, porque los muertos no pagan las deudas. Y también planteó la necesidad, desde el más estricto sentido capitalista, en el sentido de que los que prestaron también tienen que asumir una parte del riesgo. Porque en aquel momento, Jorge, cuando se le prestó a la Argentina dinero, dólares, las tasas que cobraban los bancos y los inversores eran tasas del 15 y del 16% en dólares. Astronómicas, en un mundo donde en ese momento la tasa de interés en dólares era no más del 2%. Ahora, si vos ves que en el mundo están prestando todos al 2% y hay alguien que a vos te está pagando el 15 y el 16%... Usura total. Pero además sabés que el riesgo implica que en algún momento no te lo va a poder devolver. Entonces él decía, en esa reestructuración, los que le prestaron la Argentina a tasas usurarias deben asumir el riesgo de lo que significa prestarle a un deudor a una tasa que no consigue en ninguna parte del mundo. Parte del riesgo es que ese deudor no pueda devolver el dinero. Y este sería el caso de estos países en Europa. Esto es lo que está pasando en Europa con la deuda. Nosotros tuvimos una tarea muy fuerte junto al grupo de G77 más China en Naciones Unidas cuando éramos gobierno, que fue el de sacar una resolución en Naciones Unidas con principios generales en materia de reestructuración de deuda soberana para los países. Porque decíamos que tiene que haber una regulación global de la quiebra de los países, así como dentro de una sociedad, aquí en Bélgica, en Francia, en Estados Unidos, hay una ley de quiebras, en Estados Unidos inclusive quiebran los municipios. Hay una ley de quiebras que, bueno, una empresa quiebra, se reúnen los acreedores, el juez de la quiebra y se llega a un acuerdo para ver si se puede pagar. Normalmente en los países es el 66% de acuerdo de los acreedores. Y los 66% de los acreedores están de acuerdo con que el deudor devuelva de una determinada forma, en determinado plazo y con determinadas cuotas, se apruebe el acuerdo. Algo parecido es lo que hicimos con los principios generales en Naciones Unidas. Luego, finalmente, se aprobó la resolución por amplísima y absoluta mayoría. Creo que 1 o 2 países votaron en contra, si mal no recuerdo. Y esto requería la necesidad de hacer un tratado internacional, como hay tantos otros tratados internacionales en los cuales los países son signatarios y por tanto quedan sometidos a esas reglas de juego. Bueno, esto quedó en un impasse, pero está visto que la situación de los países del sur, porque además te diste cuenta que son los países del sur de Europa, ¿no? Los países mediterráneos. Son los países mediterráneos, es Portugal, es España, es Italia, es Grecia y Francia, que está ahí, no con una deuda tan grande, pero tiene un 90 y pico % también de su PBI. Y a propósito, hizo una presentación, una ponencia aquí precisamente en esta gira, bajo el título de Capitalismo y Neoliberalismo, la experiencia sudamericana. ¿Cuál es el titular de eso? Y la crisis democrática te faltó, porque ahí va la cuestión. Es un poco lo que planteábamos frente a los eurodiputados el otro día. Yo creo que el neoliberalismo es una construcción política que el capitalismo hace cuando el estado de bienestar ya no es necesario por la caída del muro de Berlín.
Si vos miras la historia como en una perspectiva no de lo que pasó ayer o antes de ayer, sino con una perspectiva de ciclos históricos, vos vas a ver que lo que fue la construcción del modelo de bienestar, del estado de bienestar, cuando acá en Europa fue, digamos, el lugar paradigmático, fue la aparición de las socialdemocracias europeas, se dio entre la posguerra, 45, y la caída del muro de Berlín. Fue una construcción política también el estado de bienestar, no fue un modelo económico. Fue una construcción política frente al temor del oso ruso comunista, al temor de la Unión Soviética, al temor del eurocomunismo. No te olvides que aquí en Italia hubo, por ejemplo, en España, en Italia fundamentalmente el eurocomunismo de Enrico Berlinguer fue el partido comunista, el italiano más importante de Occidente. Estaba el temor a que cundiera el ejemplo del comunismo. Entonces se desarrolló el estado de bienestar como una forma de evitar, de contrarrestar y que la gente quisiera seguir siendo capitalista y consumiendo. Y yo creo que esto tiene una partida de función, este modelo del estado de bienestar, con la caída del muro de Berlín. Allí comienza a construirse claramente otra construcción política, el neoliberalismo. Porque si el estado de bienestar te decía, bueno, el Estado es responsable de las políticas de educación, de salud, de que vos puedas tener vivienda, bueno, ahora eso no era necesario. El peligro comunista había pasado. Entonces ahora había que construir otro sentido común, que no era el del Estado responsable de lo que nos pasa a los ciudadanos. Vos sos responsable de lo que te pasa. Si vos tenés trabajo, es por vos. Y si no tenés, también es por vos. Es culpa suya. Es culpa. Esta es la construcción más importante del neoliberalismo, al que algunos le adjudican un contenido. No, el contenido económico es el capítulo, pero es una construcción política de generar un sentido común en la sociedad. ¿Y qué impacto en la democracia? Y impacta mucho porque de repente la crisis democrática también es una crisis de un modelo de representación política. Yo lo decía el otro día, Jorge, estamos con el modelo que se creó en 1789 con la Revolución Francesa. Estas constituciones, la constitución que es un contrato social, en la cual se organizan las reglas de juego de una sociedad. Nuestras sociedades ya están conformadas con un poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Decime, en el 100% de lo que es el poder en un país, ¿cuánto representan estas instituciones? Yo creo que no más del 30% del poder real. Entendido el poder como aquel que puede tomar y adoptar una decisión y que esa decisión se puede aplicar y sea respetada por el conjunto de toda la sociedad y de todos los factores económicos. Entonces, ¿por qué? Y porque estamos con un modelo que data de 1789. Esto lo idearon Rousseau, Montesquieu, la Revolución Francesa. No había luz eléctrica cuando la Revolución Francesa, Jorge. No existía el auto. Y resulta que ahora tenemos estos celulares maravillosos, inteligentes, que nos conectan con Internet, donde tenemos las noticias falsas, donde no puedes distinguir lo que es la noticia falsa de la noticia verdadera. Tenés los Big Data, la Metadata, las compañías que saben tu vida sin necesidad de escucharte, como en la vida de los otros. ¿Para qué te van a escuchar? Si hoy con los algoritmos saben qué te gusta, dónde te gusta viajar, qué comprás, qué no comprás, dónde vas, dónde estás, con tu tarjeta y tu celular, saben dónde estás en cualquier momento del mundo. Entonces me parece que esto exige, bueno, la reformulación de una nueva arquitectura institucional a nivel global. Doctora, la lectura es, se vivió en América Latina la página de la Guerra Fría y de alguna forma muchos latinoamericanos pagaron los platos rotos. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? Bueno, sin lugar a dudas, y ya lo sabemos, en el caso de Chile, el papel de la CIA, el papel de Estados Unidos, cuando fue el golpe contra el gobierno de Salvador Allende, fue evidente. En la Argentina también se están desclasificando archivos. Hubo una modificación ahí, en ese sentido el rol del gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos con el tema de derechos humanos fue diferente. Pero ya había pasado... Ya se había producido el golpe. Ya se habían padecido las desapariciones en muchos casos. Claro, pero ahí el gobierno demócrata de Jimmy Carter tuvo una actitud absolutamente positiva, que hay que reconocerla, que tiene que ver con el tema de derechos humanos, pero también tiene que ver porque en ese momento, por ejemplo, la dictadura de Videla no respetó el embargo cerealero que Jimmy Carter había dado contra la Unión Soviética.
Los militares argentinos no respetaron el embargo cerealero y le vendieron igual cereales a la entonces Unión Soviética. Esto también puede haber determinado enfrentamientos, porque, por ejemplo, el resto no hubo, por ejemplo, un activismo tan grande como con lo que pasó en Chile, por ejemplo, en el 73, como lo que pasó en Argentina. Pero lo cierto, lo real, lo que es insoslayable y que no se puede ocultar ni negar es que el gobierno demócrata de Jimmy Carter tuvo una actitud muy positiva en materia de derechos humanos con respecto a la dictadura genocida. Doctora, el diario Clarín, el 27 de abril, le leo el titular: llenar un carrito de supermercado en Argentina ya sale 50% más que en Europa y los argentinos tienen un tercio del ingreso de los europeos. ¿Qué está pasando? No había leído esa noticia de Clarín, pero debe ser una rara avis, como decimos, porque en realidad si uno lee ese diario en la Argentina parece que todo estuviera fantástico y todo anduviera muy bien. Así que debe ser algún problema que tenía con el gobierno, no le habían dado algo que quería y por eso sacó ese titular. ¿Pero hay una crisis económica? Absolutamente. A ver, Jorge, este gobierno cuando asume, pese a que había prometido que no iba a devaluar, que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber ajuste de ninguna naturaleza, que iba a haber pobreza cero, que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias, hizo exactamente lo contrario, Asumió y se produjo una devaluación del 60% de la moneda. Vos te imaginás que cada devaluación, históricamente, no solamente en la Argentina, sino en toda la región, significa transferencias de ingresos de los sectores más vulnerables, clases medias, pequeños, a sectores concentrados. De esta transferencia de ingresos y de esta devaluación, la sociedad argentina todavía no se ha recuperado. Sobre mojado llovido mandaron un tarifazo monstruoso. Es un aumento monstruoso de agua, luz, gas, superior al 600%, y además convirtieron las facturas que antes eran bimestrales en facturas mensuales. Los alimentos se dispararon, pero... ¿Está sufriendo el pueblo argentino? Sí, claro que sí. Hoy un 50% de la gente no está llegando a fin de mes. Han tenido que cambiar hábitos de consumo, comportamientos de consumo, han tenido que dejar un departamento por otro más barato porque no podían pagar... Perdieron la calidad de vida. Absolutamente. Yo creo que, y te voy a decir algo, me atrevo a decir que ningún argentino puede mirarme hoy a los ojos y decirme que estamos mejor que en los últimos 12 años y medio. Justamente, a usted la criticaron de que había puesto en marcha, y dicen, un Estado excesivamente generoso, con demasiados subsidios, la intervención estatal en la economía, las nacionalizaciones como por ejemplo el Correo, Aerolíneas Argentinas, YPF, y de practicar, dice, el capitalismo de amigotes. Pero por el otro lado, lo que están viendo los observadores es que el modelo que está implementando el presidente Macri apunta a reindustrializar a la Argentina, haciendo que los salarios de los argentinos... A reprimarizar, me parece que es. A reprimarizar la economía. Bueno, ellos le llaman a reindustrializar o a reprimarizar, como usted dice. Es decir, se quiere buscar salarios muy bajos para que con una mano de obra muy barata se vengan, como en Hong Kong o en países del primerísimo tercer mundo, a inversiones en Argentina. Su modelo excesivamente generoso, excesivamente, ¿cómo lo juzga? No, vamos por parte, dijera Jack. El destripador. No, excesivamente generoso. A ver, Jorge, que los trabajadores tengan un salario que les permita acceder a los bienes de educación, de salud, de vivienda, que pueda haber, destinar el 6% del PBI a educación, recuperar la administración de los recursos de los trabajadores para promover la reindustrialización. La Argentina, durante los 12 años y medio que gobernamos, se produjo una reindustrialización impresionante que generó más de 6 millones de puestos de trabajo. Generar puestos de trabajo no es un Estado generoso, generar puestos de trabajo es la obligación de las políticas públicas. Si la gente no tiene trabajo, ¿cómo organiza su vida? ¿Y está generando trabajo más? No, absolutamente, está destruyendo trabajo. De hecho, comenzaron con señales muy fuertes en el sector público, despidiendo gente a mansalva del sector público, desmantelando programas y políticas públicas y persiguiendo gente, echándola. Y allí el sector privado, que mira lo que hace el Estado y por lo tanto sabe que hay señales
que le permiten hacer determinadas cosas o no. También en estos momentos, en estos meses, ha habido digamos, un recrudecimiento de despidos, cierres de fábricas, han cerrado miles de comercios, han cerrado cientos y cientos de fábricas, pero no te estoy hablando solamente de fábricas pequeñas, te estoy hablando de reducción de líneas de producción enteras de grandes empresas, te estoy hablando de alpargatas, te estoy hablando de grandes empresas textiles, te estoy hablando de General Motors, que ha reducido turnos y no suspendido viene gente. Nada a cambio. Pero ¿por qué va a invertir alguien cuando se ha instalado en el país la bicicleta financiera? Si vos hoy tenés dólares, vas a la Argentina, los cambiás en pesos, comprás LEVAX, que son instrumentos que emite el Banco Central, y por esas LEVAX te pagan intereses del 25%. Se llegaron a pagar intereses de más del 30%. O sea, no es necesario producir. Pero no, y las renovás cada 35 días. O sea, no es que tenés que dejar ese instrumento depositado 2 años. No, son cada 35 días. Han emitido en este año y 4 meses de gobierno más de 700.000 millones de pesos en LEVAX. Es más que toda la base monetaria y es casi el equivalente al total de las reservas en dólares. Entonces, yo vengo de afuera, soy un fondo inversor en dólares, cambio los dólares, lo pongo en pesos y en cualquier momento retiro y llevo dólares y tengo una tasa en dólares del 25%. Decime dónde existe eso en el mundo. Somos el país del carry trade. Creo que estamos en primer o segundo lugar. Primero creo que está Brasil y segundo estamos nosotros. Hoy el país es muy generoso, pero ¿sabés con quién es el país hoy muy generoso? Este Estado, ¿con quién es muy generoso? Con los de la timba financiera, con los especuladores financieros. Nosotros teníamos un Estado no generoso, un Estado que incluía a trabajadores, a jubilados, a pequeños comerciantes, a pequeños productores, a industriales, a científicos, a estudiantes, a docentes. Este es un Estado absolutamente generoso con los que más tienen. Redujo impuestos a las grandes exportadoras cerealeras, a las grandes exportadoras mineras y además les paga intereses fantásticos a los inversores y especuladores internacionales. Ellos son generosos, entonces, pero con los que tienen mucha plata son generosos. ¿A dónde va la Argentina entonces? Creo que vamos por mal camino, creo que vamos, porque además esto lo viví, esto no te lo digo ya como expresidenta, esto te lo digo como una persona que milita en política desde muy joven. Esta etapa de bicicleta financiera, de no producción, de destrucción de trabajo, no es la primera vez que la vivimos en Argentina. ¿Menem la hizo? Y anteriormente la dictadura en los años 70 con la plata dulce, mucho más. Esto se parece, es una mezcla en lo económico, más que con la década de los 90, de lo que podríamos denominar el menemismo. Yo la veo en lo económico más parecida a al proceso económico de Martínez Dios durante la dictadura, con la plata dulce, y en lo político con lo que fue el 55 con el derrocamiento del peronismo. Me parece que es un mix de esas dos, pero es grave lo que está pasando en nuestro país, y sobre todo después de haber reconstruido el entramado industrial y el entramado social que se había destruido y que habíamos logrado reconstruir. Mirá, cuando yo terminé el gobierno y entregué el gobierno el 10 de diciembre del 2015, la Argentina tenía 5.9 de desocupación. Y habíamos, de un país defaulteado, viste que empezamos hablando hoy del default que hay, de la deuda en Europa, de un país que Néstor había recibido con default del 150% de su PBI, entregamos un país donde su obligación en moneda extranjera no superaba el 10% en manos de tenedores privados. Por eso pueden hacer... ¿Y hoy? No, hoy, por ejemplo, el gobierno de Macri endeudó a la Argentina en 1 año y 4 meses más que lo que la dictadura lo hizo entre el 24 de marzo de 1976 y el 83. O sea, eso en dólares. ¿Está hipotecando el futuro de los próximos hijos? Absolutamente. Eso en dólares. Porque si además yo te sumo las LEVAX, estos 700.000 millones de pesos, estamos hablando de 80.000, 90.000 millones de dólares de endeudamiento. ¿Preocupante? Absolutamente. Que se puede hacer por el bajísimo nivel
de endeudamiento que dejamos nosotros. Nunca la Argentina tuvo un nivel de endeudamiento como el que nosotros dejamos. Creo que debe ser equiparable al que había en 1976, cuando el golpe militar. Es como que hubiéramos retrocedido, como el juego de la oca, ¿viste? Que vuelva al principio, es como eso, volver al principio. Doctor, aquí en el Parlamento Europeo, cuando hizo su presentación, usted dijo que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, es un presidente ilegítimo y usted lo acusa de liderar un gobierno neoliberal que llegó, sus palabras, con una maquinaria que solo habla de nosotros, dice usted. Un gobierno que no ha tenido el respeto por la democracia que tuvimos nosotros, que no respeta las instituciones. Bueno, vamos a ir por parte. No dije nunca que era ilegítimo. Hablé de legitimidad y legalidad porque yo recordaba cuando Néstor asumió en el gobierno con el 22% de los votos y entonces todo el mundo andaba preocupado que como no había habido balotaje iba a ser un gobierno que no iba a tener legitimidad y que iba a tener legalidad. Y yo les dije en ese momento, vamos a tener legitimidad porque vamos a gobernar de una manera que vamos a tener legitimidad social. Y así fue. Lo que dije es que en el caso del actual gobierno, lo califiqué como una estafa electoral. ¿Por qué estafa electoral? Porque en realidad en la campaña se dijo exactamente lo contrario a lo que se hizo, lo cual me parece que, pegándolo con lo que te dije antes de una nueva arquitectura institucional, Jorge, las democracias necesitan mecanismos donde los gobernantes que se comprometen en campaña a hacer algo, cuando lleguen al gobierno, cumplan con el contrato electoral. ¿No están cumpliendo? Claro que no. Pero si esto está documentado, si en este mismo momento, mírate el debate presidencial, donde inclusive se acusó a nuestro candidato de estar mintiendo y de haberse convertido en no sé qué cosa, cuando hablamos de devaluación, cuando hablamos de ajuste, de tarifazo, de gente que iba a perder el trabajo. Todo esto está pasando y todo esto fue prolijamente negado. Es más, si uno mira la línea de tiempo, es como que advirtieron que por las encuestas debían decir que el fútbol para todos iba a seguir, que no se iba a privatizar Aerolíneas Argentinas, que YPF tampoco se iba a privatizar, que se iban a respetar los derechos de todos. Y pasó. Y bueno, y después ganaron las elecciones y con apenas 1,5 puntos tampoco, porque no es que hubo un pronunciamiento de la ciudadanía de 10, 12 puntos de diferencia, que vos decís, qué contundencia, el apoyo, la diferencia. No, fue apenas 1,5 votos y diciendo exactamente lo contrario a lo que iban a hacer. Diciendo, nadie va a perder nada, todo lo que está bien se va a dejar y vamos a cambiar únicamente lo malo. Estas fueron las palabras. Ayúdenos a entender. Sí. Con los ataques que usted está teniendo con la justicia, o de parte de la justicia. El Poder Judicial, con el poder, la justicia. Con los ataques que usted está teniendo por parte del Poder Judicial y de los medios de comunicación. ¿Cómo explica que usted tiene los niveles de apoyo y de popularidad que tiene? Bueno, a mí no me gusta hablar de mí misma, porque veo que los políticos tienen una tendencia autorreferencial muy importante que terminan aburriendo a la gente porque parece que lo único importante fueran ellos. Eso que lo estudie algún sociólogo o que lo estudie algún politólogo. Lo que a mí sí me parece muy mal, me parece horrible, es la persecución política que hay en nuestro país. En nuestro país hay presos políticos. Milagro Sala, la dirigente social del movimiento social Tupac Amaru, está presa sin causa. Acaba de llegar al país una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar esta situación de injusticia sobre la cual ya se pronunció. Se está utilizando en este caso la figura de la prisión preventiva sobre una dirigente social simplemente para tenerla de rehén. ¿Y en su caso? Hay presos, bueno, el armado de causas políticas sin pies ni cabezas o denunciando las cosas que uno tenía declarada en su... No es que me encontraron cosas que... yo no estoy en los Panama Papers, Jorge. El presidente y toda su familia sí. Lo encontraron en paraísos fiscales. A mí nadie me encontró en paraísos fiscales. ¿Sabe por qué? Porque no estoy en ningún paraíso fiscal. Y todas las denuncias versan sobre cuestiones que están en mis declaraciones juradas de impuestos y mis declaraciones juradas como funcionaria. Son causas absolutamente armadas con un solo fin: la persecución política, asustar, amedrentar. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Pueden armar 80 causas judiciales más. ¿Y cómo explica la popularidad entonces? Bueno, eso
que lo explique algún politólogo, y me parece que tiene que ver con la historia de uno, con las cosas que hemos hecho en el gobierno y con lo que podemos mostrar fundamentalmente en todo lo que se ha hecho, las políticas. Recién acabo, hace unos días estuve reunida con el titular de la Internacional de Educación, que agrupa a más de 400 sindicatos en el mundo. Aquí en Europa. Aquí en Europa y a más de 170 países. El reconocimiento a la labor que ha tenido Argentina en materia de educación, en materia de ciencia y tecnología. Hemos lanzado al aire 2 satélites construidos. Un país que estaba defaulteado, al cabo de 12 años y medio pudo lanzar 2 satélites en materia de geoestacionarios, en materia de comunicación, construidos en nuestro país por científicos argentinos y por empresas argentinas. En energía nuclear. O sea, hemos dado un salto cualitativo en estos 12 años y medio que a mí realmente, esto no ya ni como militante política, ni como expresidenta, como ciudadana argentina, realmente el retroceso que estamos viviendo en todos estos campos y ahora en materia de derechos humanos, no me pone contenta ni feliz, al contrario. Ahora, vamos a usar. Doctora, ¿usted recuerda Malcolm X, el famoso luchador por los derechos civiles en Estados Unidos? Tiene una frase muy famosa que dice: la prensa es la entidad más poderosa del planeta, puede hacer inocente al culpable y culpable al inocente, y eso es poder, dice, porque controla las mentes de las masas. Usted, precisamente acá en el Parlamento Europeo, dijo: los medios manipulan a los ciudadanos y estamos frente a una sociedad que no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias, no tiene instrumentos como para poder leer todo lo que le dicen y le cuentan. ¿Cuán grave? Me encanta esa pregunta. Y me encanta la pregunta, Jorge, y no voy a cantinflear, no tengas temores, porque precisamente algunos quisieron desvirtuar esto como que yo decía que la gente no entendía nada. No, me refiero que lo que vos recién mencionabas a través de reconocido dirigente de los derechos civiles en los Estados Unidos, lo que ha escrito cientistas sociales como Humberto Eco, como tantísimos otros acerca de lo que es hoy el poder de los medios de comunicación, y también lo que ha surgido ahora en los últimos tiempos como la posverdad, esta famosa identificación de lo que para mí es la mentira directamente. Los medios dicen mentiras, aparecen mentiras en las redes y todo genera unas... Hay una nueva forma de comunicación a partir de lo que son las big data, de cómo estudian el comportamiento de las sociedades, de cómo estudian tus gustos, sin necesidad de escucharte, de ponerte auriculares, simplemente siguiéndote a través de tus compras en internet, a través de tu Facebook, a través de tu Twitter, y entonces definen perfiles y te envían a vos noticias que van de acuerdo a tu perfil y a tu forma de pensar, que por allí no son ciertas, pero que tienen que ver más que con tu deseo de informarte, que coincidan con tus creencias. Porque en definitiva ya no es tanto lo que pasa, sino lo que vos creas que pasa. ¿Y en Argentina cómo está afectando todo esto? Esto está afectando, esto es global. Mira, te voy a contar algo. Cuando estuve en Moscú, todavía era presidenta, me tocó, lo quería conocer a Edward Snowden, el famoso americano hackeador que desmanteló lo que era la NSA, la Agencia de Seguridad, ¿no? De Seguridad Nacional. Bueno, y realmente es algo impresionante escucharlo, cómo se puede determinar lo que hizo o lo que va a hacer una persona sin necesidad de escuchar una sola palabra de lo que habla a través de su celular. Simplemente con algoritmos, o sea, metodología que calcula y que establece una interrelación de todo lo que hace esa persona y además los perfiles y demás. Entonces, frente a este grado de tecnología, a este grado de información, leía el otro día que en los 2 últimos años el mundo produjo tanta información, escuchá lo que te voy a decir, tanta información que si uno tuviera que poner esa información en libros, tendría 4.000 pilas de libros, más de 4.000 pilas de libros que van desde la Tierra hasta el Sol, en los últimos 2 años. En los últimos años se produjo más información que en toda la información de la historia, de la prehistoria hasta el 2014. Esto lo comentaba el otro día un científico de Estados Unidos. Entonces, este grado de información, este grado de sofisticación en la interpretación de datos, mandarte una noticia sabiendo cómo te va a impactar y qué te va a decir,
no le permite hoy a la sociedad, pero no a la sociedad en la Argentina, a la sociedad global, poder leer y decodificar adecuadamente qué hay atrás de cada uno de esos mensajes y cada una de esas noticias. Para que lo entiendas, cuando nosotros teníamos 20 años. Éramos jóvenes. Éramos jóvenes, además, éramos modernos. En la década de los 70 o 60, que había dictaduras en América Latina, no existían estos medios de comunicación, pero te comunicabas por diario, por radio y por televisión. Y estaba todo muy controlado la información porque las dictaduras no decían lo que pasaba. Cada uno decía en la televisión lo que le permitían. No había redes sociales. No había redes sociales y cada uno. Pero nosotros desconfiábamos de todo lo que aparecía en los medios de comunicación. Bastaba que el medio de comunicación dijera A, pero nosotros dijéramos, no, seguro que es B. Si decían, no, es blanco, no, seguro que es negro. Estábamos preparados intelectualmente y estábamos preparados fundamentalmente a lo que conocíamos el contexto en el cual se producía la información, y al conocer el contexto en el cual se producía la información sabíamos de esto que pasaba y por lo tanto no creíamos. Hoy la gente, la sociedad global, no los argentinos o los brasileros, no. La sociedad global recibe un cúmulo de información que está absolutamente direccionada y que no alcanza a distinguir qué es verdad y qué es cierto, qué es importante y qué no. Ahora, de que usted anuncia o absolutamente encuentra entre el Poder Judicial, los medios, ¿está afectando a Venezuela, Ecuador, Bolivia, eventualmente Nicaragua, cualquier país de una tendencia progresista para justamente como objetivo final derrocar? Van a actuar como un poder contramayoritario. Esto es, lo que no se puede obtener porque ganan los partidos populares y democráticos en las elecciones, se obtiene por otro lado. Mira, durante nuestra gestión, el sistema judicial actuó frenando la aplicación de la ley de medios, que venía precisamente para desarticular el monopolio, la hegemonía mediática, y que había sido una ley admirada en el mundo. En Europa me decían que era una ley absolutamente admirada, una ley participativa, aprobada por amplias mayorías. ¿Sabes qué hizo Mauricio Macri? Las derogó por un decreto de necesidad y urgencia. Porque decía que no había democracia, no había libertad de expresión. Pero Jorge, una ley que tuvo un nivel de participación, nunca se recuerda en la historia de la República Argentina una ley que se haya elaborado con el grado de participación de foros regionales, provinciales. Se discutió en todo el país la ley. Una vez que la ley se discutió en todo el país, con todas las provincias, se discutieron con todas las organizaciones sociales, se fue al Parlamento. En el Parlamento se siguió discutiendo y en el Parlamento fue aprobada en ambas cámaras por una amplia mayoría que excedía la de nuestra fuerza política. Bueno, todo eso fue derogado por un decreto de necesidad y urgencia, de los que se decían democráticos y que nos acusaban de autoritarios a nosotros. Jorge, nadie puede decir que yo he tenido una decisión que haya sido tomada sin el consenso parlamentario. Inclusive cuando tuvimos el problema con las patronales rurales, ¿te acordás? En el año 2008, que fue una crisis importante de carácter institucional, no utilicé nunca la figura de un decreto de necesidad de urgencia. Al contrario, ¿sabes dónde lo resolví? Con más democracia. Lo mandé al Parlamento. ¿Y sabes qué? Perdí en el Parlamento. Y cuando perdí en el Parlamento, ¿sabes qué hice? Acepté el resultado. ¿Cómo es el juego democrático? Porque eso es ser democrático. Ahora, los movimientos progresistas, los gobiernos progresistas en América Latina hoy, los ve amenazados. Estamos viendo que permanentemente a nivel mundial, ya no es a nivel regional, las imágenes que eligen para mostrar la situación en Venezuela son absolutamente digitadas. Muestran solamente una cara de la moneda, que es la que les interesa. Tratar de mostrar el caos, tratar de mostrar algo que están buscando, que es derrocar al gobierno del presidente Maduro. Y lo vemos también en otros países. ¿Le preocupa este tipo de situación? Mucho, porque primero me preocupa que se instale la violencia como una metodología para acceder al poder o para derrocar un gobierno. Primero, es esto lo primero que me preocupa. Pero además creo que la utilización de generar... Ayer el otro día un eurodiputado de Eslovenia, creo que era, planteaba el tema de las mentiras, de cómo se puede presentar algo frente a los medios de comunicación como una mentira. Y a mí se me ocurrió la figura de los
paraísos mediáticos y de los infiernos mediáticos. ¿Viste que hay paraísos fiscales? Bueno, hay también una construcción de paraísos mediáticos. Por ejemplo, cuando yo contaba las cosas que estaban pasando en la Argentina, no sabían lo que había pasado durante la campaña preelectoral, no sabían lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque si vos ves los medios en la República Argentina, salvo alguna noticia esporádica de por ahí, parece que, y si prendés la televisión, parece que la presidenta fuera Cristina Fernández de Kirchner todavía. ¿Vos sabés que en televisión y en radio no se habla de otra cosa que no sea de mí y de nuestra fuerza política? No se habla del gobierno, o de lo que, como no pueden mostrar nada de lo que hace el gobierno, porque le va muy mal en lo económico y en lo político hacen cosas como la de la Corte Suprema de Justicia, siguen hablando. Si cayera un extraterrestre en la Argentina, encendiera el televisor y escuchara lo que hablan, diría cómo critican a la presidenta, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Va a tener que seguir siendo presidenta. No. Es impresionante. Siguen hablando de nosotros como si estuviéramos en el gobierno y tienen un solo fin, el desprestigio y la demonización, pero el otro, oculto, es no hablar de lo que está pasando con este gobierno concreto. Distraer, exactamente. Y esto que decís vos de crear figuras de infierno mediático en donde o es un paraíso o es todo un infierno. Bueno, esto también forma parte de un modelo de intervención política en la región y en el mundo. Y hablando del mundo, China, ¿podría ser de alguna forma el contrapeso? Por ejemplo, se está leyendo para muchos analistas que lo que está pasando desde la OEA, que le siguen diciendo que es el Ministerio de las Colonias, como decía el expresidente Fidel Castro, que en definitiva está funcionando a favor de los intereses de los Estados Unidos. ¿Podría ser entonces China una forma de, apoyando economías que en este momento están golpeadas por la caída de los precios de los commodities, de las materias primas, una manera de empujar que estas economías no se desinflen y le den el material justamente de consumo para que esos medios de comunicación descalifiquen y traten de derrocar gobiernos? ¿Podría jugar un papel China? Yo creo que China es un actor global que, más allá de lo que cada uno quiera, va a jugar, quiera o no quiera, porque además me parece que cuando vos sos la segunda economía del mundo, yo creo que en poco tiempo va a pasar a ser la primera. Tenés 1.400 millones de habitantes. Si uno piensa en el desarrollo de China, Jorge, vos pensás que en el 49, en el 50, cuando Mao en el 49 llega a Beijing luego de la larga marcha, los chinos comían la corteza de los árboles porque había una gran hambruna en China. Yo esto lo decía siempre cuando firmé la alianza estratégica primero Néstor con Hu Jintao y yo luego la profundicé con Xi Jinping. Ustedes piensen que en el año 49, cuando nosotros los argentinos, por ejemplo, construíamos locomotoras, aviones, rastrojeros, bueno, en ese momento China comía las cortezas de los árboles porque habían pasado una gran hambruna. Y hoy nosotros, luego de más de 50 años, estamos comprándole las locomotoras que hacíamos nosotros hoy a China, las locomotoras de trenes. Entonces, evidentemente, hay un surgimiento de un actor global que creo que ayuda al equilibrio global, como también en la aparición... ¿Y en América Latina también? Sí, y también como también la aparición de Rusia en todo lo que es, digamos, la región europea y en el mundo también. Creo que la transformación de la vieja Unión Soviética en esta nueva Rusia, que es la de Putin, más China, son dos actores, y China en lo económico, muy importantes. Y por último, entonces, doctora, ¿cómo ve el futuro en los próximos 5 años de nuestra América Latina? Ay, por Dios, si yo supiera darte el futuro en los próximos 5 años... De repente con una presidenta... Creo que me pongo una bola de cristal, un turbante, pero creo que lo que pasó en Ecuador y el deterioro que están teniendo sociedades como en lo económico y en lo social, como lo que estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, donde tuvo lugar hace pocos días la huelga general, la primera huelga general desde hacía 20 años, de la magnitud que lo tuvo. Creo que va a exigir un replanteo y va a exigir fundamentalmente también reconstruir nuevas mayorías. Porque ¿sabes lo que pasó, Jorge? Creo en algunos casos se afectó la relación de fuerzas que tenían los procesos
populares, nacionales y democráticos. Se afectó esa relación de fuerzas, que en algún momento supo agrupar a gran parte de la población, a través de intervenciones, a través de campañas de mentiras, como las que se desarrollaron en el proceso electoral en Argentina, donde se dijo una cosa y otra, o en procesos directamente ilegales y destituyentes, inconstitucionales, como fue el de Brasil. Pero creo que va a tener que retomar a su cauce, porque creo que es una obligación también por parte de las dirigencias reconstruir esa relación de fuerzas. Cristina Fernández de Kirchner, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Jorge, y a Telesur.